Buenas noches. Bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, lunes 11 de julio del 2022. Muy bien, jóvenes, en la clase anterior estuvimos trabajando las ideas de par ordenado, producto cartesiano, plano cartesiano, relación, y también trabajamos la idea de función. Entonces vamos a continuar hoy con el dominio y rango de una función. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se vio en la clase anterior para que quede clara la idea de lo que es relaciones y funciones. Bueno, habíamos trabajado ya el tema de producto cartesiano, y el producto cartesiano es un conjunto de pares ordenados donde la primera componente pertenece a un determinado conjunto y la segunda componente pertenece a otro conjunto. Entonces, estos pares ordenados son puntos que se van a ubicar en el plano cartesiano. A ver, un minuto que voy a conectar la batería. Baja la batería de la computadora, del laptop. Bien, jóvenes. Entonces, habíamos dicho que el producto cartesiano es un conjunto de pares ordenados. A ver, un ratito. Voy a compartir. Bien, entonces tenemos un conjunto A, por ejemplo, cuyos segmentos es 1 y 2, conjunto B, A, B y C, y habíamos visto que el producto cartesiano que se representa por A por B es un conjunto de puntos, de pares ordenados, donde la primera componente pertenece al conjunto de partida, que es el primer conjunto, y la segunda componente es el conjunto de llegada, que sería el otro conjunto. Muy bien, entonces de esta manera elaboramos todo el conjunto, el producto cartesiano A por B, que va a ser diferente al producto cartesiano de B por A. ¿Cuándo serán iguales? Cuando el A y el B sean iguales. La única forma de que sean iguales el producto cartesiano de A por B con B por A. Entonces aquí podemos notar que si los dos conjuntos son diferentes, los productos cartesianos también van a ser diferentes. Y esto se puede representar en un diagrama de Venn. Aquí tenemos el diagrama de Venn y está representando el producto cartesiano de A por B. Revisamos algunas propiedades que ya no lo voy a revisar ahora. Luego vimos las relaciones, que es un subconjunto del producto cartesiano. Por ejemplo, aquí tengo este producto cartesiano y de esto yo puedo sacar diferentes relaciones. Una, por ejemplo, la relación 1 es un solo par ordenado, por ejemplo, 1,2. La relación 2 también va a ser un conjunto de pares ordenados, pero aquí me están indicando cuál es la característica, donde la primera componente es mayor o igual que la segunda componente. ¿Quién cumple? Solamente cumple el 2,2. Una relación 3, aquí el conjunto vacío, y una relación 4, donde
la primera componente, por ejemplo, como en este caso, es menor que la segunda componente. ¿Y quiénes cumplen? 1 con 2, 1 con 3 y 2 con 3. ¿Y estos de dónde salen estos pares ordenados? De este producto cartesiano. Aquí está 1 con 2, 1 con 3 y 2 con 3. Listo. Ese es otro ejemplo de relación. ¿Y qué es una función? Una función va a ser una relación, pero tiene una característica especial que es que no va a admitir a dos pares ordenados, como en este caso, que tengan la misma primera componente. No se puede dar eso en una función. Aquí está. No se puede, la primera componente no se puede repetir en dos pares ordenados diferentes. La segunda componente no hay problema, se pueden repetir en todos los pares ordenados, pero la primera componente no se puede repetir. Esa es la característica especial para que sea función. Entonces, si llamamos función de A en B, por ejemplo, es una función que el conjunto de partida es A y el conjunto de llegada es B. Para que sea función, primero tiene que ser una relación. Y ya hemos visto que cumple una característica. ¿Cuál es? Que la primera componente no se puede repetir en dos pares ordenados diferentes. Entonces, y aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica de tres ejemplos en donde en el tercero no es función. A ver aquí, los que recuerdan, ¿por qué la tercera gráfica no es función? A ver, voluntarios. Porque de A salen dos flechas y no debe salir más de dos, solamente debe salir, del punto de partida A no deben de salir más de dos flechitas. Así es, muy bien. ¿Su nombre, señorita? Tania Flores. Tania, muy bien, para anotarla, anotar su participación. Tania Flores. Sí, Listo, profesor, Tania. Tania Flores. Así es, muy bien, excelente, ¿cierto? De un elemento del conjunto de partida no deben salir dos flechas al conjunto de llegada. Solamente admite una, como en el ejemplo 1, sale una sola flecha del conjunto de partida, que es A. En el ejemplo 2, de cada punto también sale una flecha. No importa que en el conjunto de llegada lleguen dos flechas a un mismo punto. Ahí no hay ningún problema. Lo que no debe ocurrir que del conjunto de partida de A, es decir, de A, no deben salir dos flechas de un mismo punto. De un mismo punto no deben salir dos flechas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría esto como par ordenado? Se estaría repitiendo. Se estaría repitiendo, por ejemplo, si este es 1 o 1 con A y 1 con C. O sea, hay dos pares ordenados con la misma primera componente y eso no se puede dar. Y si lo vemos en forma gráfica, por ejemplo, el tercer ejemplo, ya, el tercer ejemplo, significa que si yo lo quiero hacer en el plano cartesiano, ¿cómo sería? Y aquí lo vamos a dar cuenta. Si yo tengo aquí en el plano, lo voy a hacer así rápido para explicarlo. Por ejemplo, este punto, este que está aquí, sería este punto. Este punto que está en B, por acá está el punto que está en B, y este otro también va a ser este que está aquí. Entonces, para este punto, si le llamamos, por ejemplo, 1, y acá le llamamos A, B y C, aquí sería 1, este es el A y este es el C. Entonces, para 1 tiene dos puntos a la vez. Ahí están los dos puntos. Para 1 con A y 1 con B. Y no puede ser esto posible.
Porque si se acuerdan, la forma gráfica para determinar si una gráfica es una función, bueno, aquí trazamos esta recta vertical y lo va a cortar en 2 puntos. Y no debe cortarlo en 2 puntos. Solamente debe cortarlo en un punto. Entonces, por ese hecho, esto no es función. Muy bien, continuamos. Si hubiera alguna pregunta, la pueden hacer, alguna duda, para poder explicarles. Y si no, continuamos. Aquí ya está la forma, la definición formal. Sea f una función que va del conjunto A al conjunto B. Entonces se cumple que para todo x que pertenece a A, va a existir un y que pertenece a B. De tal manera que ese punto que forma x con y pertenece a la función. Y la condición de existencia, por ejemplo, dice si x, este es un par ordenado x, y que pertenece a la función y x, z que pertenece a la función. Entonces, para que esto, como me están diciendo que es una función, ¿qué se debe cumplir? Que el y tiene que ser igual al z. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos pares ordenados diferentes con la misma primera componente. No debe existir. Entonces, si aquí hay supuestamente, hay dos pares ordenados diferentes con el x que se repite, significa que el y tiene que ser igual que el z. Si es que esos puntos pertenecen a la misma función f. ¿Qué nos dicen aquí? Que no se debe repetir la primera componente en dos pares ordenados diferentes. Dicho de otra manera. Y bueno, vimos un ejemplo que lo hemos resuelto, donde nos dan f y nos dicen que es una función. Aquí está, nos dicen es una función. Aquí lo tenemos. Y si me están diciendo ya, ¿no? Porque antes, si no me dicen esto, entonces yo puedo decir que esto no sería una función, porque hay dos pares ordenados, hay dos verdes y dos amarillos, que tienen la misma primera componente, y eso me dice que no es función. Pero como acá ya me están diciendo que es función, entonces las segundas componentes tengo que igualarlas como lo indica esta condición de existencia. Esta condición de existencia me están diciendo prácticamente que si es función, la segunda componente tiene que ser la misma. Y de ahí sale esto, que x menos y es igual a 3 y que x más y es igual a 4. Listo. Luego resuelvo el sistema y encontramos el x y el y, que eso también ya lo hemos hecho en la clase anterior. Resolvemos el sistema de ecuaciones y encontramos que x vale 7 medios. Y para encontrar y, la puedo encontrar en la primera o en la segunda ecuación. Y lo hemos encontrado que vale 1 medio. Muy bien. Acá está su gráfica. Eso también es importante. Toda función es una relación, es verdad. Porque hemos dicho, una función es una relación en donde no debe existir dos pares ordenados que tengan la misma componente. O también puede decir que para cualquier elemento del conjunto de partida debe existir un solo elemento en el conjunto de llegada. Pero lo que no se cumple es lo contrario. No toda relación es una función. Van a haber relaciones, algunas que son funciones, y va a haber otras que no son funciones. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Perdón. Y por acá tenemos ya la idea de dominio y rango. Tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, que están relacionados, forman una función, y el dominio es los elementos que pertenecen al conjunto de partida, de donde sale flechas, para que lo puedan entender. O que se relaciona con otro elemento del conjunto de llegada. Entonces, de donde salen las flechas se llama dominio, y a donde llegan las flechas, todos esos elementos forman un conjunto que se llama rango.
Entonces aquí tenemos también otros conceptos. Bueno, aquí disculpen jóvenes que hubo una falla de internet. Bien, entonces les comentaba que en el conjunto de partida, todos los elementos están ocupados, por así decirlo, y por lo tanto a esa función especial donde todos sus elementos del conjunto de partida salen flechas, se llama aplicación. En cambio, en el primero, no todos salen flechas. Si es una función, las dos son funciones, pero la primera es solamente función. Y en la segunda, como todo el dominio es el conjunto de partida, entonces se llama aplicación. A eso, esto también tienen que acordarse porque en cualquier momento le van a preguntar, por ejemplo, qué es una aplicación. En la práctica le puedo preguntar qué es una aplicación. Entonces ustedes ya saben que es una función cuyo dominio es todo el conjunto de partida. Y cuando no es todo el conjunto de partida, entonces es una función nada más. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Pregunto, ¿será función? A ver, función. Sí, profesor. Sí, sí es función. ¿Por qué? De un elemento A llega a un punto de partida, profesor. No se repiten los mismos elementos. Ya, muy bien, así es. Vamos a ponerle a ver, un ratito. Entonces, del conjunto de partida solamente sale una flecha, correcto. No importa que lleguen todas las flechas al conjunto de llegada, ahí no nos interesa. Nos interesa en el conjunto de partida. El segundo ejemplo también es función. El tercer ejemplo será función. Relación, profesor. No, profesor. Solamente relación, correcto. ¿Quiénes son los que están contestando? A ver sus nombres. Mi nombre, profesor, Luis Alberto Flores, Galicia. Luis Alberto Flores. ¿Quién Galicia. más? ¿Quién más? Ángela Martínez Gavino. Ángela Martínez. Muy bien. Estoy evaluando, ¿no?, sus participaciones. Listo. Entonces no es función porque solamente hemos dicho función cuando sale una flecha. Aquí salen dos. Listo. Y bueno, aquí podemos analizar si el A, el B y el C son diferentes, entonces no va a ser función. Pero si el A y el C fueran iguales, como lo indica aquí que está resaltado de amarillo, si fuera el A con el C iguales, así sea el B diferente, ahí sería función.
¿Por qué? Porque sería el mismo punto. 2 con A, 2 con C. Y como A es igual que C, sería el mismo punto. Entonces, ahí sí sería función. Bien. Y volvemos a decir que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Muy bien, continuamos. Aquí, bueno, ya sabemos que tenemos que igualar las segundas componentes para hallar el A y con el otro también las segundas componentes para hallar el B. Aquí lo tenemos. Igualamos y al igualar resolvemos, el A vale 2 y el B vale menos 1. Entonces, y ahora, por ejemplo, aquí ya está. Después de haber encontrado el valor de A y B, tenemos 2,5 menos 1 con menos 3 y 3,2. Si notamos, la primera componente o las primeras componentes son diferentes. Por lo tanto, esto es una función. Muy bien. ¿Quién es entonces ahora? Bueno, siempre el primer conjunto de donde salen las flechas se le llama conjunto de partida y el segundo conjunto donde llegan las flechas sería el conjunto de llegada. Y para encontrar el dominio de una función va a ser, el dominio de una función van a ser todos los elementos de donde salen las flechas, para que me lo puedan entender. Mejor dicho, son los elementos del conjunto de partida, que están relacionados con elementos del conjunto de llegada. Matemáticamente se simboliza así, DDF, esto que está aquí, significa el dominio de la función, es un conjunto de todos los X que pertenecen a AA, tal que existe un Y. O sea, para cualquier X, para un X existe un Y. Para otro X existe otro Y. Tal que el X y el Y forman pares ordenados que pertenecen a la función. Eso es matemáticamente. Dicho de otras palabras, son las primeras componentes de los pares ordenados. Son las primeras componentes de los pares ordenados. Por ejemplo, vamos a graficar, vamos a hacer un ejemplo por aquí. Nos vamos a la pizarra. Y tenemos dos conjuntos. Tengo el conjunto A, tengo el conjunto B, y tengo, bueno, una relación F, una función F. Y tengo por aquí 1, 2, 3, 4. Y por acá tenemos 1, por acá 4, 9, 10. Y el F de X va a ser, por ejemplo, el X al cuadrado, ¿no? Este es el X, cada uno de los elementos que están en A es el X, y acá van a estar los F de X. B también se le llama F de X o imagen. Y A, preimagen. Entonces, ¿quiénes van a cumplir acá? 1, por ejemplo, F de 1, vamos a cambiarle de color. F de 1 sería 1 al cuadrado y es 1. Ah, entonces el 1 se relaciona con 1. El F de 2 sería 2 al cuadrado y este es 4. El 2 con el 4. F de 3, 3 al cuadrado y sería 9. El F de 4 sería 4 al cuadrado, que hay 16, no hay. Entonces el 4 no se relaciona con nadie. Entonces aquí podemos encontrar de una vez el dominio de la función. A ver, ¿me ayudan? ¿Quién sería el dominio de la función? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 también. A ver. 4 no. No, 4 no, porque no. Profesor. El 4 no, ¿cierto? Porque el 4 al cuadrado es 16 y aquí no hay 16. Entonces, hasta aquí nada más el dominio.
¿Y quién es el rango? Es a donde llegan las flechas. Es el 1, el El 4 4, el 9. y el 9. Nada más. Ahí está dominio y rango de una función. A ver, vamos viendo por acá. ¿Sí se ve el Word que estoy compartiendo? ¿Se ve el Word? Aún no, profesor. No se ve. Ah, voy a dejar de compartir para... Ya, voy a compartir ahora el Word. Ahí está. Entonces, eso es el dominio y eso es el rango. Muy bien. El rango son las segundas componentes, como lo hemos visto en el gráfico, las segundas componentes. Acabó su galleta sola. ¿Será que no? A ver, continuamos. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, por favor, hay que preguntar. No se queden con las preguntas ni con las dudas. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos una función. Nos dicen sea la función f 2,3, 3,4, 7,3, menos 2,6 y 4,1. Si me preguntaran quién es el dominio aquí, así como está dada la función en forma de pares ordenados, entonces sería, el dominio sería 2, la primera componente, 3, 3, 3, 7, 7, 7, menos 2 menos y 2, el 4. 4. 4 correctamente. Y el rango, las segundas componentes, 3, 4, 4, 2, 3, como el 3 ya está, ya no lo vuelvo a poner, lo pongo una sola vez. El 6 y el 1. y el 1. 1. Listo. Muy bien. Ahora, bueno, aquí ya he puesto el dominio y el rango. Pero en este ejemplo, por ejemplo, me piden hallar M. Y M es igual a F de 2, F de 3, F de 7, F de menos 2 y F de menos 4. Miren, jóvenes, siempre en un par, en un ¿dónde está esto? Ya, siempre en un par ordenado, cuando yo tengo X y tengo el Y, este Y es el F de X. Mejor dicho, yo lo puedo representar como X y acá sería el F de X, que va a ser el Y. Siempre. Entonces, este sería el F de ¿quién? De 2. La segunda componente, el F de 3, el F de 7, el 6 sería el F de menos 2 y acá que sería el F de 4. Siempre va a ser así. Por lo tanto, ¿cuánto vale el F de 2? El F de 2 vale 3. El F de 3, 4 4 más más 3 3, más 6 6, más 1. 1. 7, 10, 17. Entonces, el M vale, M es igual a 17. ¿Ya? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Siempre la segunda componente va a ser el F de X. La segunda componente está en función de X, o sea, depende de X. Eso siempre se va a dar. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profesor. Pero un ratito, no lo vaya a borrar. Ya, tomen captura. Aprovecho mientras están escribiendo,
no sé si mañana podrán ustedes, para recuperar la clase del día miércoles, con el grupo de las 7 de la noche, vamos a trabajar mañana de 7 a 9. No sé si ustedes podrán también para recuperar la clase del día miércoles, pero haríamos 2 horas para poder avanzar. Ahí voy a explicar más ejercicios, voy a explicar todas las dudas que tengan para que queden ya preparados para cuando les toque su práctica, su otro examen, y salgan bien. Entonces, yo los invito a los que puedan el día de mañana, de 7 a 9 de la noche. Profesor, usted va a mandar el número de clave para el Zoom. Sí, ya yo les mandaría, yo ahorita coordino con los de apoyo, los que tienen que ver con aquí con la plataforma, para que ellos ya lo publiquen ahí en el WhatsApp. Sí, porque tienen que habilitarnos un aula, entonces yo ya lo comunico de una vez y quedamos para mañana de 7 a 9. ¿Ya? Profesor, una consulta. Gracias. En caso no se pudiera asistir, ¿esa clase va a ir grabada y la van a subir a la plataforma? La voy a grabar, sí. La voy a Perfecto, grabar. gracias. Ya. Ojalá que puedan, porque una cosa es estar presentes, pueden preguntar. Claro que en el vídeo también pueden ustedes ver, retrocederlo, analizarlo, también pueden, ¿no? Pero igual, están invitados para el día de mañana. Bien, ¿ya puedo borrar? Sí, profesor, ya está ahí. Ok, listo, continuamos. Bueno, aquí ya están los valores respectivos, lo que hemos hecho, y el valor de m, que es 17. Ahora, siempre que hablamos de una función, hablamos de una regla de correspondencia. Por ejemplo, a ver, voy a dejar de compartir acá para irnos a la pizarra. Hice un ejemplo. Acá está el ejemplo. Justo está aquí el ejemplo. Vamos a... Ya, aquí estaba. Entonces, aquí, por ejemplo, para estos son los X, cada uno de estos son los X, y acá están los f de X, ¿cierto? Cuando yo digo f de X igual a X cuadrado, en este caso, para esta función, su regla de correspondencia es esto. Esto sería la regla de correspondencia. Correspondencia. Y cada función tiene su regla de correspondencia. Entonces, ¿qué es la regla de correspondencia? Es una fórmula que me va a dar origen a cada uno de los elementos del conjunto de llegada. Acuérdense que acá es conjunto de partida, conjunto de partida, y por acá sería el conjunto de llegada. Entonces, la regla de correspondencia me va a dar cada uno de los elementos del conjunto de llegada. O sea, del conjunto B, del rango, mejor dicho, del rango. ¿Sí está claro lo que es una regla de correspondencia? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces es una fórmula, ¿no? Es el f de x igual a x al cuadrado, puede ser x al cubo, puede ser 2x, puede ser 5x menos 1, puede ser la raíz cuadrada de x menos 2, etc. Es la fórmula que me dan para encontrar los elementos del conjunto de llegada. Bien. Ahora,
tenemos lo siguiente también. Bueno, aquí en el ejemplo 1, el ejemplo A, me piden el dominio, ya saben que son las primeras componentes. Y acá, por ejemplo, me piden el dominio. Me piden el dominio y aquí tenemos una regla de correspondencia. En este caso, para el ejemplo B, la regla de correspondencia es la raíz cuadrada de x menos 2. Esa es la regla de correspondencia. Pero como me piden el dominio va a ser todos los valores que toman la variable x para que exista el y. Acuérdense que el x es... ¿El x dónde está? ¿En el conjunto de partida o conjunto de llegada? Conjunto de El partida. conjunto de partida. Punto de partida. Conjunto de partida. Un punto de partida. Así es, correcto. El x va a estar en el conjunto de partida. O sea, aquí vamos a tener más o menos esto que digamos así. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a tener el x y por acá vamos a obtener el y. El y que viene a ser igual al f de x. De X. El y siempre depende del x, por ejemplo, ¿no? Y aquí, bueno, en el dominio son algunos valores, o son valores que si yo lo reemplazo en la raíz cuadrada de x menos 2, existe un valor. Entonces, si yo pongo 1 por aquí, 1 pertenecerá al dominio. Vamos a ver, la raíz cuadrada de 1 menos 2 es la raíz de menos 1 y esto no existe en los reales. Entonces, el 1 no se va a relacionar con nadie. O sea, no pertenece al conjunto de partida. Y primero, bueno, el 2 sí cumple. La raíz cuadrada de 2 menos 2 es igual a la raíz cuadrada de 0. Y esto es 0. Y esto es 0. Entonces, el 2 sí se va a relacionar con ¿quién? Con el 0. Y si fuera 3 menos 2 sería la raíz de 1, que es 1. El 3 se va a relacionar con 1. Y si por acá hay un menos 1, por ejemplo, con alguien se irá a relacionar con ninguno, ¿no? Porque aquí son raíces positivas. Si aquí, aquí ya me están diciendo que aquí es raíz positiva. Entonces, pero ¿cómo no voy a buscar uno por uno? ¿Qué hacemos para encontrar el dominio? Entonces, para que exista, para los x, los valores de x, al reemplazarlo acá, y exista un valor, por ejemplo, el 0, el 1, entonces significa que esto que está aquí tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque no existe la raíz cuadrada de un número negativo, no existe en los números reales. Si esto vale 0, la raíz de 0 es 0. Y supongamos que x menos 2 vale 9, la raíz de 9 también existe. Mejor dicho, que lo que está dentro del signo radical, la cantidad subradical que se le llama, tiene que ser mayor o igual que 0 para que exista. Entonces, y al poner mayor o igual que 0, a ver el audio, por favor, y al poner el x menos 2 mayor o igual que 0, estamos diciendo que esto tiene que ser 0 o positivo para que tenga solución. Si no, no tiene. Y el 2 lo paso al otro lado y me queda que el x es mayor o igual que el 2. ¿Y qué pasaría si el x vale 1? Como hemos visto acá, aquí lo hemos visto, no tiene un valor en el otro lado. ¿Por qué? Porque el f de 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos 2, y esto sería la raíz de menos 1, y esto no existe.
En cambio, cuando el x es igual a 2, por ejemplo, el f de 2 sería 2 menos 2, la raíz de 0, y la raíz de 0 es 0. Entonces, ¿para qué valores de x va a existir esta función? Para x mayor o igual que 2. Ya eso se le llama el dominio. El dominio. Entonces, el x es de 2 hacia adelante. Ahí está. O sea, hacia el más infinito. Por eso, como lo ponemos como intervalo, y sería, el dominio será desde 2, que sí lo coge, porque como es mayor o igual, o sea, mínimo es 2, y de ahí esto se va hacia adelante, y sería el dominio, el intervalo cerrado en 2, hasta el más infinito, que los infinitos son siempre abiertos. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Entonces, aquí ya se trabaja de esa manera cuando me dan ya una regla de correspondencia. Es como en el caso 2. A ver, tomen captura para poder borrar y explicar en el caso 2 o en el ejercicio, en el ejemplo C. Ya, profesor. Ya, gracias. Entonces aquí. Ya, aquí tenemos dos partes, ¿cierto? Hay dos partes. La primera que está de rojo, que acá está la primera parte, y la segunda que está de verde, y acá está la otra parte. En la de rojo, para que exista un valor, lo que está dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Para que exista la raíz cuadrada de un número, el número que está dentro tiene que ser mayor o igual que 0. No puede ser menor que 0. No puede ser negativo. Entonces aquí se cumple esta condición. Tendría que resolver esta inecuación primero para saber exactamente cuál va a ser la solución general. Y también aquí está el y, o sea, a la vez, también para que exista, y así si esto de rojo existe, acá también tiene que existir. Por ejemplo, ¿cuándo no existe? Cuando el denominador es 0, porque 3 entre 0 no existe. Entonces, para que exista, esto tiene que ser diferente de 0. Por eso acá ponen x menos 3 diferente de 0. Bueno, acá tendría que resolver, como les decía, esta inecuación, que ustedes ya saben cómo se resuelve la inecuación, y lo van a intersectar, porque aquí está y, el x diferente, o sea, aquí saldría x es diferente de 3. No puede ser 3. El 3 pasa al otro lado y me queda x diferente de 3. Y lo intersectan con todo lo que sale acá. Y eso sería el dominio de la función f. De esto vamos a hacer más ejercicios el día de mañana, de 7 a 9 de la noche, para que quede claro. Y vamos a resolver juntos diferentes ejercicios. Y bueno, la hora se cumplió. Hay que respetar la hora. Y nos quedamos aquí. Y mañana continuamos a las 7 de la noche, por favor. Entonces, los espero el día de mañana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta mañana. Hasta luego, Hasta profesor. mañana. Luego, Hasta mañana, profesor. Buenas noches. mañana, Hasta mañana, buenas noches.